ver, ese reloj de arena. A ver, ¿cómo va esto? El plano Gonomon. ¿Qué? ¿Esto cómo va? Que no, que siempre, en plan, tú no lo puedes mover eso. Así funciona, Javi. Hombre, pero si viene el sol por allí... ¡No! Sí, pero ahora no da y 25. ¿Qué hora es? Son y 22, esto va así. Pero es que hay 3 líneas. No entiendo. ¿Y lo dejamos? Hola a todo el mundo, aquí comienza Asignatura Pendiente. Perdón. ¡Una frase! Pero qué frase, ¿no? Qué frase más bien dicha. Bravo, muy bien, muy bien. Hoy nos encontramos en Orihuela, la tierra de Miguel Hernández y plató recurrente de APE. No sé vosotros, pero yo estoy encantado de que empiece a hacer calorcico. Aunque obviamente sería mucho mejor si no estuviéramos a finales de mayo y estuvieran aquí los exámenes a la vuelta de la esquina. Pero como bien dice la cultura popular, la gente extraordinaria va a convocatorias extraordinarias. Así que de momento la asignatura pendiente es ponerse moreno. A chuparla. Venga, dale a grabar, chicos, ya, tú te callas. Pues empiezo cuando yo quiero, ¿sabes? Pero si me dejáis empezar, ¿vale, chicos? No, ahora no voy a empezar porque no me da la gana. Si es que no está ni a lo que tiene que estar. Por Dios, que acabe esto ya. Es que no me dejáis trabajar, tío. Quiero acabar ya, Alejandro. No vamos a terminar nunca de grabar esta pizarra. Y bueno, hablando de que se acerca el final del curso, eso conlleva que también se acerca las encuestas de calidad. Es decir, la época de calificar a esos profesores que has visto 2-3 veces al año como mucho. Pero como sé casi sin más, pues no son apetecible, voy a daros un chivatazo. La UMH sortea 2 portátiles MacBook, 150 camisetas y 150 tote bags del 25 aniversario de la uni. ¿Se dice tote bag? Las tote bags. Se dice tote bag. Tote bag. En mi vida, bueno, da igual. Tote bags, 150 tote bags. Se dicen totes, en plan... Bolsas de tela, fin. Por cada encuesta rellenada será una participación. Así que yo que tú no me lo pensaba y empezaba a rellenar encuestas hasta de mi padre. Podrás acceder a través del campus virtual y de la aplicación de la UMH. Así que date prisa porque el plazo se acaba el 31 de mayo. Y bueno, ahora no nos vamos muy lejos porque aquí en Orihuela se celebró hace poco San Isidro. Así que ponme a Noelia, que quiero verla en toda su salsa. Vale, creo que sí me presenta corte. Vale, esto se trata de, bueno, somos un programa de la uni y lo que necesito es básicamente que lo paséis súper bien. Así que yo voy a decir, hola a todo el mundo, aquí comienzan las fiestas de San Isidro y todos gritan ¡uey! Y bailar y pasárselo súper bien. Vamos, lo que estáis haciendo, pero nada, lo que estáis haciendo, ¿vale? Dale. Vamos a bien. Estamos. Hola a todo el mundo, aquí comienzan las fiestas de San Isidro en Orihuela. Yo lo hago para divertirme. Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Y habéis decidido hacer esta paella. Yo que os iba a comentar, ¿qué lleva la paella? Verdura, la judía verde, el garrafón, el pimiento rojo. Luego de carne lleva el pollo y el conejo y pues luego el arroz y un sazonador de paella de Mercadona y ya está, y para adelante. ¿Son dueños de esta paella? Vamos a ver, ¿qué lleva la paella? ¿Qué nos podéis contar? Carne de pollo, de tomate rallado y arroz. Y ya está. Un poco de romero. Nos encontramos aquí con Juárez, cocodrilo dandil, según sus compañeros. Ahí están. Quieren salir también. Esto no lo entendemos. Cuéntanos un poquito qué lleva la paella. Pues la paella, el truco está en la sencillez. Mira, llevan lo que ves, ni más ni menos. Y lo importante es la mano que la hace. Conejo, caracoles serrano, romero, tomillo y pimiento, básicamente. Y actitud. Mucho amor. Mucho amor, hombre, mucho amor siempre de Melania. Todo lo bueno hace Melania, hombre.
Joaquín? De nadie. ¿Quién te da más respeto de todos los que hay ahí? Gonzalo. 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 El chico de la coleta. Mira, Gonzalo tiene una técnica de agarrar cerveza en el estilo que es increíble. De verdad. Tú vas a lanzar el limón. Sí. ¿Y cuál es tu técnica? Lanzar el limón. ¿Qué tienes que decir, Ignacio? Yo que ya he ganado, no he lanzado el limón, pero ya he ganado. Porque, La gente sigue, pero tenemos un claro ganador. ¿Has visto? Que no me gusta ese lo que te digo. A mí tampoco, me pasa lo mismo. Por esta zona están tirando. Por la montaña esa que el pico ese que veis, ese soy yo. O sea, ese es el ganador. Ajá. El de Rosa no ha querido participar, o sea, no quiere participar, no quiere que le entrevistamos, dice que es tímido. Nos ha vendido a su compañero que ha sido el segundo ganador, no nos interesa para nada. No sabemos ni cómo se llama, Jesús, creo. Por las normas que tenemos en delegación, ha sido Andrés Gómez. Un fuerte aplauso para él. Pobrecillo. Por favor, Ana, enseña a toda esta gente cómo se hace. Afonía. Podrías ser tú después de un jueves universitario, pero no. Estoy hablando de una nueva convocatoria de la UMH para los estudiantes de Periodismo, Comunicación Audiovisual y el doble grado. Se trata de realizar un vídeo de temática libre, pero eso sí, debe de ser mudo. Te ahorras elaborar un guión y además optas a un premio de 300 euros. Tienes hasta el 30 de junio y los mejores trabajos serán expuestos en la Feria de Arte Máquina. Te dejo en la caja de descripción toda la información a ver si así te animas. Es que más mascado, imposible. Y ahora vamos a ver a Laurín, que se fue al mercadillo de la Semana Sostenible frente al edificio Altavix, allí en Elche, que estuvo por allí cazando a unos cuantos estudiantes. Hoy hemos venido a la Semana Sostenible y Noelia ha decidido que qué más sostenible ir en coche, ¿verdad? Es lo que hay. O sea, yo soy una chica muy cansada y necesito coger el coche. A ver, me duelen las piernas. Es que yo hago crossfit, ¿eh? Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en la Feria de Desarrollo Sostenible, justo delante del edificio Altavix de la Universidad Miguel Hernández, y estamos aquí con... Carmen de Rosario. ¿Cuál de estas acciones no pertenece a la regla de las 3 R's de la sostenibilidad? A. Reducir. B. Reutilizar. C. Reciclar. Y D. Respetar. La última. Respetar. Es que lo has mirado. No. ¿Cuál de estos colores no pertenece a un contenedor de reciclaje? A. Amarillo. B. Verde. Y C, que no me sé el alfabeto. Negro. Negro, muy bien. 1-1. ¿Sabes para qué se utiliza el contenedor rojo? A. Pilas y desechos peligrosos. B. Aceites insecticidas. O C. Las dos respuestas anteriores son correctas. A. Es la... Muy bien. Que yo hasta estaba dudando. ¿Dónde se deben tirar las baterías, los teléfonos móviles, ordenadores y otros electrodomésticos o aparatos electrónicos cuando ya no son útiles? ¿En el contenedor gris, en un punto limpio o en el contenedor de desechos generales? El limpio. Me vais a tener que ayudar, yo no sé quién lo han hecho primero. Creo que ha sido un empate. Pues aquí tengo una basura y me vas a tener que meter cada elemento en el contenedor adecuado. ¿Qué tenemos aquí? A ver, enséñalo a la cámara.
Un tetrabrick. Un brick de leche. Brick de leche. ¿A qué contenedor va? Este es el que más me cuesta siempre, ¿eh? Yo creo que va al amarillo. Muy bien, es que la gente lo suele confundir con... ¿Verdad? Yo también me confundo. Pero es que lleva plástico y aluminio, entonces muy bien, Silvia. Venga. Una bolsa de plástico al vidrio. No, ¿Crees que los universitarios están concienciando más? ¿Sabéis a mucha gente interesados por este puesto, por ejemplo? Sí, hay compañeros que desde luego están viniendo bastante. Se han llevado libros de segunda oportunidad, algo de alimentación de comercio justo también. Y un servidor se fue al Campeonato de España de Vela Universitario, organizado por la UMH, donde participaron 12 universidades, y nos montamos en un barco cual Jack Sparrow surcando los 7 mares. Así que, vamos a verlo. Hoy, asignatura pendiente, ha venido Altea. Aunque como podéis ver no estamos en el campus porque hoy de Bellas Artes no va la cosa. Hoy va de deportes. Nos hemos venido al Club Náutico de Altea porque hoy se celebra este fin de semana el Campeonato de España de Vela de Universidades o algo así. En las cuales compite también la Universidad Miguel Hernández. Yo creo que vamos a ganar. Así que vamos a ir a verlo, que yo no tengo ni idea de vela pero voy a intentar retransmitirlo lo mejor posible. Ay, que era para allá, el agua. Ahora están realizando el sorteo de los colores y a la UMH le ha tocado el color rosa. Así que vamos a ver ondear ese color rosa que vamos a ganar, pero de lejos, porque la gente que hay aquí no vale nada. Que la ya estoy viendo yo y no tiene pinta de ganarla. Vamos a subirnos al barco ya, que ha venido a recogerme. Estamos aquí con Carlos, nuestro pirata del Caribe. Cuéntanos. Pues bueno, ahora justo acaban de dar la primera llamada de señal de atención, entonces tienen 3 minutos para prepararse, darán 2 más, una cuando queden 2 minutos, una última en el último minuto, a partir del cual ya no se puede cruzar la línea de salida, si no se tendría que penalizar, y en el último minuto es cuando más interesante se pone la cosa porque básicamente se trata de estrategia, de ganarle el sitio a los demás y salir justo a tiempo, pero no salirse de línea. Lo podría haber dicho más alto, pero más claro no. Son de la Universidad Miguel Hernández. ¡UMH! 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 ¡Vamos! Vamos a ganar, chavales. O no sé, en plan, no sé si aquí se gana o no sé. Ay, si es que me siento como en casa. Aquí estoy con regatistas en el mar y yo regatista de mercadillo de toda la vida. Oye, ¿y los canapés? Bueno, vamos a comenzar a locutar este evento deportivo. Podemos observar que están todos, ¿no?, sobre el agua, sobre el mar. Podemos observar cómo pues llevan sus velas, ¿no?, su banderita que les identifica. Acaban de empezar, ¿no?, están saliendo, es lo más importante de esta regata.
Y bueno, donde hemos empezado, hemos acabado. Ya hemos terminado de cubrir el campeonato. No nos hemos mareado. No hemos vomitado. Nos hemos hecho unas fotos chulas. Nos han explicado cómo son las regatas, los barcos, los equipos, todo. O sea que yo creo que ha salido bastante guay. Así que nada, vamos a seguir con la pizarra, que yo ahora quiero tomar un poquillo el sol. La asignatura pendiente de la semana pasada era descargarse la aplicación para compartir coche de la uni y así ahorrarle un poco de CO2 al planeta y un poco de dinerillo, ¿para qué vamos a mentir? Esa ya está superada. Yo de momento ya la he probado y he de decir que los migueleñas son bastante majos, así que te dejo aquí abajo en la cajita de descripción el enlace para que puedas descargártela, que si no te lo doy, no lo haces. La asignatura pendiente de esta semana es rellenar las encuestas de calidad docente, ya sea por evaluar a tus profesores o por los 2 MacBook que sortean. Eso sí, date prisa porque acaba el plazo ahora mismo, el 31 de mayo. Yo si lo llego a saber me matriculo en más asignaturas para tener más oportunidades de ganarlo. Así que eso es todo, nos vemos la semana que viene. ¿Y qué hago? ¿Salgo andando? ¿Pero este es el inicio? Esto no sabemos lo que es. No, esto es una broma. ¡Hola a todo el mundo! Aquí comienza asignatura pendiente. Como salga, da igual, venga. Claro, os estaréis preguntando qué estamos haciendo. Estamos haciendo las 2 M's. De meditar y mojito. Infalible para aprobar todos los exámenes. ¿Dónde está el mojito?